Aquí yo me crié, eso es en Jánico, en un campo de Jánico, es una mata de tamarindo, esa era primera base. Había una mata de naranja aquí, era segunda base. Y yo todavía no sé por qué no teníamos tercera base, sino que íbamos ya a la esquina de la casa a hacer el home. Ahí mi abuela se especializaba en dos cosas. Ella era especialista en medicina y casi todo lo resolvía con Vivaporú. Un nacido, Vivaporú con Saragüey. Pecho apretado, la nariz, qué sé yo qué, dolor de cabeza. Exacto. La otra disciplina que ella tenía era filosofía infantil, y eso lo resolvía con una chancleta. Ese es mi pueblo de Jánico. Ese es mi pueblito de Jánico, que siempre lo llevo en el corazón donde quiera que voy, porque me tocó viajar a los 13 años y así era que Estados Unidos se veía para mí. Un país totalmente confuso, que no hablaba el idioma, que lo único que sabía era que tenía una cultura fuerte que me llevaba, que me dejaba definirme a mí como hombre, como niño, como persona, como ahora la nueva definición, que era latinoamericano dentro de un mar de personas de diferentes países, pero ahora se me describía como hispano, no necesariamente como dominicano. La otra toma que les voy a mostrar, no se las voy a leer porque me voy a emocionar demasiado y no la puedo leer, pero sí recibía cartas de mi abuela que no sabía leer ni escribir, y mis primos y mis tíos le hacían cartas para que la mandaran y a nosotros motivarnos a hacer lo que estábamos haciendo, y que nunca perdiéramos el compás que ella nos enseñó desde pequeños. Entonces ella nos mandaba esa carta, y esta carta me la mandó cuando iba a nacer mi primer hijo, que tiene 22 años y este es parte de la Naval Norteamericana, y me mandó esta carta que se la voy a poner a ustedes para que la vean por un segundo, y no la voy a leer. Dice: te escribo para saber cómo te encuentras de salud. Y básicamente la motivación es porque sé que pronto vas a ser padre. Y me da los consejos que me llevaron y que me dieron seguimiento de trabajo. Mi abuela, con toda su ignorancia académica, era una de las personas más inteligentes que yo he conocido, y ese mismo respeto se lo atribuyo a todos los profesores que tenía, y por eso quiero relatar esa historia, porque ustedes tienen ese mismo poder, esa misma incidencia y esa misma responsabilidad y adueñamiento de lo que va a ser nuestro país. También vi a los Estados Unidos como un país de oportunidades, un país donde lo único que necesitaba era el tesón que yo llevaba y que ya tenía y que me había definido, y realmente me abracé de lo que era mi cultura y empecé a trabajar entendiendo que yo había llegado al plato con 2 strikes y Pedro en la lomita, y lo entendí así. Yo no me quejaba, no me quejaba, realmente era así. Lo único que sí sé, que supe aprovechar las oportunidades y las diversidades, y aquí estamos. Después de eso, empecé mi carrera de director en el 1986, y ahora sí vamos a entrar en materia. Ahora sí le puedo decir una cosa: yo sabía muy buen inglés cuando salí de Jánico. Yo sabía muy buen inglés. Yo sabía Tiny Boy, pitcher, catcher, first base, sabía los números ordinales hasta el cuarto. First base, second base, third base, left field, right field, ya sabía la mano derecha y la izquierda. O sea, yo me fui preparado. Una cosa que sí, el director es el ente catalizador de esa comunidad. Un compañero habló de directores y de la felicidad.
Y yo creo que la felicidad nace de adentro. Las comunidades, cuando tiene usted un director o un cuerpo de profesores, tienen que buscar las formas de entenderse, de quererse como seres humanos, de compartir desde el cumpleaños hasta una celebración, hasta la completación de un curso, lo que sea, convivir como comunidad y buscar las razones de ser feliz. Con todo respeto que mi compañero merece, que tengo admiración por él, Monteplata, el Ministerio de Educación no les puede llevar felicidad a su comunidad como humanos, como profesional. Tienen que saberla cultivar, liderada por el director, por los profesores, por los padres, por esa comunidad, en torno de la familia, pero sí puede ayudar bastante, pero que nazca realmente dentro de esa comunidad, y eso vamos a hablar del director como ente catalizador de lo que es el factor humano y de las cosas que se pueden hacer. Hay dos formas de ver el tiempo y la direccional donde uno va. Está el reloj y está el compás. Los dos son útiles. Uno describe más un líder y otro un gerente. El reloj realmente nos delata compromisos, citas, calendarios, metas, cosas por hacer, formas que planificamos el día. ¿Sí? El compás ya es un poquito más complicado. El compás nos da visión, valores y credo, principios que no se aprenden necesariamente en la escuela, misión, dirección, lo que se hace cuando no se nos ve, lo que se hace no necesariamente por dinero. Yo ni siquiera me voy a meter con el 4%, lo que se hace porque nosotros dijimos que sí a la educación, y al decirle que sí a la educación, le dijimos que sí a no ser millonarios nunca. Le dijimos que sí a que se afilaran los niños en la mañana a cantar ese himno y a ver esa bandera subir. Le dijimos que sí a una serie de factores que la sociedad lo agradece de forma infinita, y no hay nadie que se haya puesto la ñoña, como decimos aquí, que no le agradezca a un profesor. No hay un Nelson Mandela, un Mahatma Gandhi, no hay nadie que no le agradezca a un profesor que haya tenido incidencia en el mundo. Esa responsabilidad tenemos nosotros. Ni por aplausos, ni por dinero, sino porque es lo correcto y lo propio. Lo que sentimos y creemos es tan importante como lo que hacemos. O sea que cuando usted entre al salón de clase mañana, sepa que usted debió haber preparado esa lección, que debe haber leído ese libro, que debe haber entendido cómo va a funcionar dentro de la clase. Ese director debe estar bien cambiado frente a su escuela. Buenos días, ¿cómo le va, Jorge? ¿Cómo te fue? ¿Hiciste la tarea? ¿Me gustó lo que hiciste? Etcétera. Personalizándose. Eso compromete. Para cuando vengan los momentos difíciles, que se haga no en base a una despersonalización, sino a una relación construida. Visión significa planificar de forma estratégica. No sirve de nada si no se tiene una visión clara. Líderes tienen una visión clara para su escuela. Ahora les voy a preguntar y les voy a dejar 10 segundos para que piensen. ¿Cuál es la visión que usted tiene para su escuela? Piénselo. Ese muchachito pobre, ese muchachito rico, el que habla 20 idiomas, el que tiene discapacidades, ese muchachito que se inquieta, que todavía no pronuncia bien, el que sí pronuncia bien, el que lee, el que no sabe leer, el que va descalzo. ¿Qué visión tiene usted para ese conglomerado de gente que entra por esas puertas? La misión nos recuerda por qué estamos en esa escuela. Ejercer nuestro rol de profesor, de secretaria de oficina, del que limpia, de director de escuela. Una meta a corto plazo y una meta a largo plazo. Entendemos, por ejemplo, que hay necesidades que son gerenciales, la construcción de escuelas, estudiantes sobre la sobrepoblación,
estuvimos hablando con una compañera de lo que sucede cuando uno retiene que no pasa a los muchachos al próximo nivel, que empieza el problema de la sobriedad. Tener planes, por ejemplo, para esta semana, para este mes, para este año, para 5 años. Un director de escuela puede coordinar eso de forma concreta, encaminándose a lo que debe ser. Enfatiza las relaciones. Esa comunidad, que no la conozco, me encantaría ir a esa comunidad. Eso no hubiera sucedido si esa comunidad, si esas personas que fueron, no prenden ese carrito que fue esa comunidad. Había relaciones, había interés, había empoderamiento. Y realmente, déjeme decirle una cosa, ese es un modelo que debe ser aplicable y que puede ser aplicable inclusive desde las mismas condiciones que algunos de ustedes están como entes catalizadores y líderes de educación. Mantiene visibilidad, provee y desarrolla recursos, crea una cultura de colaboración, busca cada oportunidad para celebrar el éxito. Muchos directores tienen 2 conceptos. Tienen el concepto de la bruja de Blancanieves. La bruja de Blancanieves se veía en el espejo y era la mujer más fea del mundo. Y le decía al espejo lo que quería oír. Y se rodeaba de la gente que le decía lo que quería oír. Cuando el espejo le dije, mire, déjeme decirle una cosa, Blancanieves está más buena que usted. Quiso romper el espejo. Pero también está el director que tiene visión de patico feo. Ay, pobrecito yo, que esta comunidad, estos muchachos no aprenden, que sé yo qué, que miran lo malo que estoy. No, hay realidades en ambos extremos. Pero si usted no es la solución, no se vaya a uno de los extremos, porque uno ignora realidad y otro se somete a un vencimiento y usa políticas nacionales o limitaciones que tenemos en el país para no hacer lo que usted sabe que debe hacer. Porque usted no lo controla todo, pero algo controla. Si no, quítese del medio. Lo siento, pero es así. Si usted está ahí es porque alguien entiende que usted tiene capacidad de hacer eso. Y si no, mire, déjeme decirle, yo conocí a Graciela. ¿Dónde está Graciela? Párate, Graciela, por favor, párate. Y a Karina, directora de escuela. Graciela el año pasado la conocí, recién, puede sentar. Y le voy a hacer su historia porque particularmente con Graciela hablé mucho el año pasado y recién comenzaba como directora. Y me hablaba de la desesperación, de que cómo yo lo voy a hacer, qué sé yo qué. Y bueno, ayer pensé mucho en ti. Y ayer la busqué y le dije, Graciela, ¿cómo te fue? Me dice, mira, déjame decirte que fui al colegio de directores, hice el curso completo, ya tengo 1 año, me siento bien. Karina está haciendo el curso actualmente. O sea, son gente que están amolando su hacha para talar donde tienen que talar. Yo los invito a los directores de escuelas que se capaciten dentro de las posibilidades que tenemos y aplaudo los esfuerzos del Ministerio de Educación para invertir en la capacitación. Entonces ustedes, nosotros, los educadores, tenemos que servirnos de esa agua y buscar los profesores que tengan ese deseo de capacitarse para entonces remunerarlos de la forma que sea, ya sea encargados de programas, apareándolo con profesores nuevos, lo que sea, alimentando ese recurso humano. La idea es que todos dependamos de todos, que se trabaje con sinergia. Sinergia curricular significa lecciones planificadas de forma estratégica. Si tiene 2 o 3 maestros de estudios sociales, ¿por qué no reunirse una vez a la semana para planificar estratégicamente? Yo soy un enamorado totalmente de la restauración dominicana. Yo me recuerdo que cuando cantamos el himno, doña Ana seleccionaba a la persona que iba a izar la bandera. Esa era la estrella del día, simplemente izar la bandera. Nadie llegaba tarde por el concepto del himno nacional. Y todo el que cruzaba la calle tenía que pararse o sentía la necesidad de pararse. ¿Pero por qué les estoy diciendo esto? Porque realmente la restauración de la República Dominicana casi que mandó ese énfasis de no, nosotros vamos a ser libres.
Y lo mismo sucede con el proceso de los derechos civiles en los Estados Unidos, que era un país que tenía leyes para todos, pero tenía una desigualdad social y racial, y el proceso, imagínense, el proceso de los derechos civiles retó a ese país a apostar a ser mejor. Y digo esto porque realmente estamos hablando de una plena restauración de los valores más importantes, que es educar los niños a un nivel que lo queremos ver. Y también les digo esto porque en eso de la restauración, supóngase usted, tenemos que realinear esfuerzos para trabajar juntos. No buscar soluciones perfectas hasta que no pretendamos deshumanizar lo que es la educación. Vamos a trabajar con niños imperfectos, con padres imperfectos, con maestros imperfectos y con directores imperfectos. Hubo un padre que trabajaba muchísimo tiempo, 15 horas al día, a veces llegaba muy tarde, y el niño le dice: papi, yo quiero que vamos al cine. Y el padre preocupado porque tiene reuniones al otro día, le dice: mira, mijo, vamos a hacer una cosita, yo te voy a dar un rompecabezas y cuando tú lo pegues, entonces yo voy contigo al cine. El rompecabezas es el rompecabezas de un mundo, simplemente la foto de un mundo. Entonces el niño viene como a los 2 minutos con el rompecabezas armado, y el papá, que es dominicano, de Jánico, dice: qué vaina, tengo que ir al cine, se lo prometí. ¿Y cómo tú armaste eso tan rápido? Dice: no, papi, fácil, que en la otra cara del mundo hay una cara de un niño, y cuando tú pegas al niño, el mundo se junta. Señores, nuestras escuelas, quiéramos o no, son entes sociales que pegan las diferentes deficiencias de ese niño. Al almorzar, a usted saludar, al tratarlo con esa altura que se merece un niño, lo pega poco a poco para formar los ciudadanos que queremos ver. Ahora, todo funciona en equipo. Todo funciona en equipo, y a mí me dijeron: mira, te voy a decir una cosa, cuidado con lo que tú dices, porque, bueno, porque hay muchos liceístas. Ahora, un aplauso. Dame una cosita. Los de las estrellas que aplaudan. Ok, 4. Los escogidistas que salieron del closet, déjenme decirles, estaban agachados. Los liceístas. Bueno, ganaron las águilas. Las águilas. Yo me recuerdo cuando yo estaba chiquito, a mí no me cabía por la cabeza, yo veía la pelota en un radio transistor, y no me cabía por la cabeza que alguien quisiera ser de cualquier otro equipo que no fuera las Águilas. O sea, no me cabía, y mi hermana, que no piensa bien, es liceísta. ¿Por qué le digo esto? Tenemos que trabajar en equipo. Cuando un equipo funciona bien, todo funciona bien. Déjeme decirle una cosa. A veces el niño que va al salón de clase de usted, a la escuela suya, es un rolling que le dan a usted. Usted es responsable por saber qué hacer con esa pelota. Y realmente, si no se prepara, no va a saber hacer la jugada y perdemos todos el juego. El director como líder es más que un gerente. Promoción de la visión y la misión de la que le hablé, capacidades de planificación,
rendimiento académico de los muchachos, manejo y capacitación del talento humano, desarrollo de ambientes sanos y seguros. Todo eso del acoso sexual, físico, mental, de que un niño chiquito que no tenga que pelear, que no sepa valerse por sí mismo, del irrespeto a la mujer. Muchas veces empieza en las escuelas con la tolerancia, por ejemplo, que dejamos que los muchachos son muchachos, usted sabe cómo son. No, yo lo siento, no. O sea, todos esos males de la sociedad encuentran por lo menos una forma de que nosotros en las escuelas, en esas mini sociedades, nos podamos dirigir a ellas. Yo soy padre de 4 muchachos y mucha gente dice, cónchale, pero tu esposa, la pobrecita, con 4 muchachos, y tú. Digo yo, no, lo que pasa es que los dominicanos son fáciles. Carmen domina la casa. Yo sé cuándo terminar de ser director y cuándo llegué a mi casa. Porque cuando voy a la escuela tengo mi secretaria, tengo 5 subdirectores, etcétera, etcétera. Cuando llego a la casa con mentalidad de director, lo primero que me dice, mira, la basura está afuera. Entonces, pero un líder, gerente y líder. Yo quiero que ustedes lean esto. Un gerente planifica, establece presupuesto, organiza, emplea, cumple y da órdenes, establece metas basadas en urgencias. Estas son gente que saben atender una urgencia, que pueden responder y que hacen las cosas que tienen que hacer. Un líder es un gerente. Porque evidentemente si no se atiende esa parte gerencial, operacional de la escuela, entorpece lo que es la visión. Una comunidad que quiera tener lo que tuvo esa comunidad, que vaya a la escuela y es mal atendida en la oficina, y la escuela no se vea bien y el aspecto no esté bien, y no tiene las personas, simplemente se va a sentir rechazada y no va a querer contribuir. O sea, un líder establece dirección y visión, aunque enmarcado dentro de las posibilidades del contexto que se habló mucho. Empodera y alinea de forma sinérgica, forma más allá de lo evidente posible. Evidentemente posible establece metas basado en visión, y ese es un concepto que está muy desarrollado en un libro que lo escribió John Pesapia, que trabaja con nosotros en la Universidad Atlántica de la Florida. Quise decir esto porque en muchos de ustedes hay liderazgo tremendo y no se ven como líderes. Por ejemplo, en el salón de clase, el hecho que usted ha tenido la visión de vencer el torrencial aguacero de esta semana y estar acá, la visión, que el buen deseo, estaba hablando con una directora realmente que siente casi en carne propia el buen deseo de mejorarse. Eso es liderazgo, que hay que aplaudirlo, hay que cultivarlo. Cuando los directores estamos en el salón de clase, tenemos que observar, a ver el tiempo, tenemos que observar la lección. Voy a volver a la restauración. Si yo entro, por ejemplo, a una lección y se está dando, por ejemplo, la restauración, y el profesor empieza a leer, qué sé yo qué, y Pedro Santana, no sé qué cosa, qué sé yo, los muchachos retienen 5% de lo que ese profesor dijo. Ahora, si usted divide la clase en grupos y le asigna un grupo, mire, Pedro Santana tuvo motivos para anexar el país a España. Buenos o malos, pero los tuvo. Yo quiero que este grupo examine esos motivos, y yo quiero que este grupo examine el por qué una nación empobrecida, una nación recién nacida, debe defender y no acomodarse a un país como España. Y ustedes lo investigan, aquí tienen el libro, aquí tienen los recursos, etcétera, etcétera, y vamos a hacer un debate al final de la clase. El profesor se convierte en un facilitador del aprendizaje. Y cuando el niño presente eso, yo le voy a dar el porcentaje, cuando lo presente como autoridad, déjeme decirle que eso incrementa el porcentaje en un 70-80%. Cuando el niño digiere la información, cuando alimenta más sentido. ¿Usted sabe por qué el choque de las copas cuando se brinda?
para motivar el quinto sentido, el sentido del oído cuando se toma buen vino. El aprender es lo mismo, mientras más sentido usted motiva, mejor se aprende. Entonces, cuando yo entro a un salón de clase, veo qué tipo de pregunta está haciendo el profesor. Si está haciendo preguntas superficiales para salir del paso, para que me digan 1492, 1844, o si está haciendo preguntas incisivas que requiera pensar. Cuando yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué motivos trajeron a Colón acá? ¿Por qué Duarte? Etcétera, etcétera. Requiere que el estudiante piense, y quizás la primera respuesta va a ser la incorrecta, pero me da pie para cultivar la lección y dilucidar esa problemática con el acompañamiento de mi clase. Si como profesor yo veo, como director yo veo que el profesor cree que la educación es un vasito de inteligencia que se le echa a los vasos vacíos, yo voy a decir a ese profesor dónde está el aprovechamiento de esos muchachos que tienen intereses, que tienen conocimientos, para que usted cultive esa educación juntos. Entonces, en eso que quise crear algunos delineamientos para crear una atmósfera positiva en un salón de clase, y yo observarla con ese profesor, y después de mi observación entonces discutir esa lección. Actividades, secuencias de las actividades. Por ejemplo, una de las cosas que yo discuto cuando visito una clase, yo siempre estoy en el salón de clase. Mi secretaria se pone brava porque el que me llame o no me va a encontrar en la oficina, yo estoy en el salón de clase. Porque realmente yo soy un educador. Si yo paso de ser de profesor a simplemente ser gerente, entonces cualquiera persona que tenga aspectos gerenciales puede ser director de escuela, y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces la forma de trabajo tradicional o en grupo, cómo agrupa la clase, qué aspecto visual tiene el salón de clase, si está destartalado, si no hay un trabajo de un niño que se pueda ver, la secuencia de actividades, cómo presenta la lección, cómo presenta el tema del día, la pauta de la lección, la evaluación, cómo yo sé si la lección llegó o no, coordinar una lección con la otra, que haya continuidad, repaso de tarea, personalización de los profesores. Todo eso yo lo observo, lo capto, y después, de una forma profesional, me reúno con ese profesor en sus términos y lo discutimos como educadores. Y si tengo que darle formación, capacitación, tome un curso, mire este programa, lo hago. Si creo que el profesor está siendo deficiente y no tiene aspiración de aprender, yo lo siento, pero mi responsabilidad está con esos 100 muchachos. Yo le voy a decir a ese profesor, mire, póngase para su número, porque estoy viendo esto y esto y esto. Aquí está lo que les estaba diciendo. 5% se aprende de lo que ese profesor dicta y dice, y estoy medio ciego, ¿qué dice? 90% dice. El 90% de lo que los muchachos aprenden, digieren y presentan. El proceso, por ejemplo, si usted tiene un buen libro, cualquier libro de un buen cuento, y divide los cuentos en los temas sociales que ese libro toca, y le asigna, por ejemplo, cómo trata él, por ejemplo, el cuento ¿cómo se llama? 2 centavos de agua, 2 pesos de agua. Los temas sociales que toca ese cuento, ¿ok? Y los divide en grupos y hace que los muchachos presenten a la clase su percepción de ese cuento. Se van a sorprender, o quizás no, porque lo van a hacer dentro de su perspectiva y su propia realidad, que enriquece la validez de ese cuento. Ahora, si usted lee el cuento, lo disfrutan porque es una historia interesante, le da 7 vocabularios o 10 vocabularios, los repasa y le da 7 preguntas de un examen, se perdió todo el elemento social, cultural y constructivo de ese cuento. Disfruten la lección, sonrían, cultiven esa retroalimentación que los muchachos le dan a la lección. Yo voy a compartir con ustedes ahora mi escuela, y lo voy a hacer breve. Tenemos lo que se llama un plan de progreso escolar.
Y ese plan de progreso escolar es simplemente un análisis profundo de las metas. ¿Cuáles son las metas? Aprovechamiento en ciencias, en escritura, en matemáticas, en todo lo que se llama eso. Asistencia. Los muchachos que faltan a la escuela, los que faltan más de 10 días, de 15 días, todo eso está en meta que yo quiero superar y en las que no supero, por ejemplo, como director de escuela, me siento responsable, pero no es mío. El proyecto es de los profesores. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Conocen ustedes los resultados de sus alumnos en las pruebas nacionales de su escuela? ¿Y a quién? Preguntas generales, porque el problema yo creo que mi presentación es que va a ser más preguntas que respuestas. ¿Saben ustedes, por ejemplo, eso? Y si lo saben, ¿cuál va a ser su meta? Porque yo me recuerdo cuando Alex Rodríguez le aparecieron como 3 padres, pero si Alex Rodríguez fuera nadie, el fracaso es huérfano. El éxito tiene 70,000 padres. Hasta yo firmé, mandé una foto como que se... Para ver si era hijo mío. Sí, miren, el 9º grado, ese es el examen estatal, lo dejé en inglés porque es auténtico y se lo voy a explicar. El 9º grado en el 2010-11, los estudiantes sacaron al nivel 3, son de 5 niveles, 31%, la meta era 33%, nos quedamos cortos en un 28%. Esa es mi escuela. Pero mire lo que sucedió. Lo que sucedió en nivel 3 también refleja que los estudiantes que sacaron al nivel 4 y 5 en lectura en 9º grado, la meta era de 37, 39, sacamos un 43%. Lo primero que yo hice fue celebrar eso con el departamento de lectura. Los estudiantes van a progresar van a progresar lo que le llaman learning gains, en un 68%, sacamos un 72%. Ahora, la capa más baja de los estudiantes, o sea, los estudiantes que estaban reprobando, que no tenían, que no podían leer, que faltaba mucho a la escuela, la meta era llegar a un 57%. El año pasado cumplimos un 66%, que es la incrementación de ese renglón más alta en la historia de la escuela. En matemáticas, eso es lectura de 10º grado, como pueden ver, sucedió lo mismo, los mismos parámetros, 39, llegamos a 46, 33, nos quedamos cortos, 68, 72, que es lo más alto en la historia de la escuela, y otra vez en el porcentaje más bajo. Objetivos en ciencia de 49%, la meta era aumentar a un 55%, la meta de este año es llegar a un 60%. ¿Quién se adueña de ese 60%? Cada profesor. Cada profesor, cuando entra en agosto, yo le digo, mire, eso fue lo que hizo la escuela, como promedio tuvimos 55%, eso fue lo que los estudiantes suyos hicieron. Porque tenemos que ser dueños todos de la educación. Y voy a hacer rapidito con esto. En álgebra, la meta era 72%, todos los alumnos, sacamos 73%. En geometría, 55%, llegamos a un 58%. Que debo decir que en geometría fuimos los número 1 del condado entero, del distrito escolar, y esos son los datos del distrito. Stoneman Douglas, en mi escuela, está de número 1 en esos renglones, en el renglón de biología en el 9º grado y biología en el 10º grado. En escritura logramos la meta alcanzada, que la escuela tuvo más alta, que fue en el 2008, y en el 2012 logramos la meta de que el 96% tuvieran destreza en la escritura. ¿Por qué les estoy mostrando eso? Porque tuvimos también fracasos. La tasa de graduación bajó en un 6%. O sea, 94% se graduó, 94% no, esa es la nueva meta. El 89% solo se graduó. Yo me siento muy responsable por ese 11%.
porque yo era un niño desechable. En el sentido, yo llegué a los Estados Unidos, no sabía inglés, mi madre había muerto cuando yo tenía 6 años, no tenía nadie que sacara la cara por mí. Total, si yo me salía del liceo, conseguía un trabajo en Brooklyn lo más fácil. Entonces yo pienso, ¿qué pasó con esos muchachos? ¿Dónde se fueron? ¿Okay? Responsabilidad profesional es lo que les estoy diciendo. Los resultados suyos, ¿qué vamos a hacer diferente? Un caso de un leñador que estuvo talando árboles en un bosque y el primer día tala 120 árboles, el segundo día, y el jefe feliz, el segundo día tala 100, el tercer día tala 80 y está trabajando más horas. Y le dice el jefe, venga acá, ¿qué es lo que sucede? Usted está trabajando doble de horas y está talando menos árboles. Usted amoló su hacha. Y le dice, no, imagínese, la capacidad está disminuyendo y yo no tengo tiempo. Entonces le dice el jefe, ese es su problema. Tiene que amolar el hacha. En educación han sucedido muchas cosas, muchas investigaciones. Aprovechen, se amuelen su hacha, tiempo de espacio, leer. Se conozcan sus datos. Porque ser confiable no es éticamente preferible, sino que es una necesidad práctica. Un líder impredecible representa un serio problema para sus seguidores. No pueden seguir a un líder que no sabe dónde va. Por eso yo quiero que usted se pregunte en su salón de clase, en su escuela, en su entorno, ¿qué tipo de líder quiere usted que sea? ¿Sí? Aquí tiene las necesidades. Todos tenemos las necesidades fisiológicas. Nuestra aspiración es crear una sociedad que se autorrealice, que se enorgullezca. Yo tenía un problema cuando chiquito, y era que yo tenía que buscar los becerros a una finca y pasar por una casa. Al otro lado de la casa había un viejo que se llamaba Agustín. ¿Hay alguien de donde yo soy por ahí? Bueno, el rito de Jánico tiene muchos árboles y cosas. Y había un viejo que me decía que por el río había una cosa que se llamaba la pájara pinta, que se comían los muchachos. Entonces, si me iba por el río, la pájara pinta me comía. Pero por el otro lado había un muchacho que tenía un perrito, se llamaba Pedro, que era más bravo que el carajo. Y yo pasaba por la carretera y me tenía el tiempo medido. Era una carrera huyéndole al perrito. Entonces yo iba a la finca o temiéndole a la pájara pinta por el río o temiéndole al perrito. Pero déjeme decirle una cosa. En Japón les encanta el pescado. Y lo que hacen es que van a mar abierto, cogen los peces y los traen, pero llegan muertos y la calidad se nota. Después le pusieron hielo, pero también llegan muertos y todavía la calidad se nota. Lo que hicieron para vencer esos obstáculos y saber dónde llegar, que le pusieron un tiburoncito en el tanque de los peces, oxigenaron el agua y por el miedo del depredador se mantenían frescos. La incomodidad y la natación y viendo la pájara pinta o el perro los mantenía frescos. Y con eso les digo, ¿qué tiburón tiene usted en su tanquecito para usted mantenerse fresco? ¿Qué fue lo último que leyó? ¿Cuándo tuvo una discusión de pedagogía con un compañero, con su director? ¿Cuándo visitó la escuela que está al lado, en el pueblo del lado, en la capital o en Santiago, donde sea? ¿Tiene usted o no un tiburón en el tanque o se está muriendo poco a poco? Preguntas. Principio de liderazgo, por ejemplo, hay que ser auténtico. La autenticidad cultiva lo mejor de la gente. Por eso los grandes líderes del mundo. Esté abierto a la crítica. No sea como Blancanieves, como el patico feo. La autenticidad cultiva la confianza y la confianza es esencial para cultivar la lealtad. Cuando hay ese ordenamiento, se buscan momentos de felicidad como organización. Vamos a terminar.
Un director conoce su compás moral y haga revista de lo que usted valora sobre la educación. ¿Qué usted piensa de sus alumnos? ¿Tiene usted alumnos desechables que usted mismo desechó? ¿Qué piensa de los profesores? ¿Qué piensa de aprender? ¿Qué piensa de educar? ¿Qué piensa? ¿Cuál es su rol como director de escuela? Procure la capacitación, ya de eso hablamos, programa de formación, lo que hay disponible. Yo voy a dar esta, la entregué para que la tengan en el actualizada, ¿no? O sea, plan de enaltecer conciencia patriótica social. Yo le estaba diciendo a Aida cuando llegué que me encanta hablar de educación, pero el momento más emotivo es cantar el himno nacional junto con tantos profesores. Eso me emociona. Y me gusta porque nosotros estamos llamados a incitar ese patriotismo que nos hace ir más lejos. ¿Quiénes somos nosotros? Cada uno de ustedes. Digan yo. Yo. Exactamente. Quiero saltar algunas para tener espacio de preguntas, pero quiero dejarlo con un cuento. Y había un viejito que iba a un parque y un muchachito se le acercó y le dijo que yo tengo, el muchachito cogió un pajarito, un ruiseñor, y lo puso en sus manos, así. Pongan su mano así, todito. Y puso el pajarito dentro de las manos y le dijo: usted lo sabe todo, muy conocedor, ¿qué yo tengo en la mano? Y le dice el viejito: usted tiene un pajarito en la mano. Y el muchachito vivo le dice: ¿está vivo o muerto? Sabiendo que si el viejito le dice que está vivo y si le dice que está muerto, está vivo. Y el viejito se detiene y le dice: depende de usted. Depende de usted. Miren, señores, el 4% es importante, las reformas son importantes, pero ustedes tienen ese pajarito que se llama patria en las manos. Gracias, República Dominicana. Muchísimas gracias. Yo creo que no tengo que decir más nada, ¿verdad? Pero ahora sí que tenemos un espacio para algunas preguntas. Gracias. Yo estoy sumamente motivada porque yo soy maestra. Primero entré a ser maestra porque me gustaba y luego por necesidad. Pero yo felicito al profesor, y con un director así deben haber maestros que trabajen, porque donde hay dirección se trabaja. Y quizás ese sea uno de los problemas que tenemos, quizás de que hayan pocos directores o líderes, porque ustedes saben cómo están las escuelas en nuestro país, que hay muchos buenos directores, muy buenos maestros, pero tenemos que ver ahora qué hacemos, qué tenemos en la mano, cómo está el pajarito, como dice el profesor. Y esto me recuerda ahorita, cuando él estaba disertando, de una historia de un maestro, una maestra que estaba en una escuela unitaria, y ella, cuando iba el inspector, ustedes saben en los años 60, los 70, que habían unos inspectores que cuando llegaba estaba el maestro nervioso, y ella, cuando ve al director que llega, el director de su escuela iba cuando quería, como aparecen algunos. Pero el inspector se le aparecía de repente sin avisarle, y cuando llegaba le encontraba debajo del escritorio, de la mesita, y los niños sobre la butaca. Y ella decía, pero cuando llegaba el inspector, maestra, ¿pero qué le pasa? Ay, que estos muchachos no me dejan trabajar. Observó el inspector que sobre la mesa había un corcho. Y dice, no se preocupe, tomó el corcho y comenzó a preguntarle a los niños qué es eso, qué forma tiene, dónde se cultiva las plantas, de qué es.
¿para qué sirve? Y al final dio una clase como de Dios 2 horas y se fue. A los 3 meses cuando vuelve encuentra a la maestra casi loca, porque ya no estaba debajo del escritorio, sino que tenía la mesa en la cabeza. Y dice, ay, qué bueno que ya usted llegó, señor inspector. Doña maestra, ¿por qué le pasa? Porque los niños están mal alborotados. Gracias por venir, porque estoy esperándolo para que me diga dónde usted me dejó el corcho. Yo espero que nosotros los maestros no haya que preguntarnos dónde está el corcho. Bueno, una sola pregunta más, porque no vamos a darle gracias a Dios, porque Dios fue muy bueno con usted, le dio la oportunidad de crecer y de avanzar, y eso nos demuestra a nosotros, los dominicanos, que porque hayan nacido en cualquier lugar de la República Dominicana, lo más apartado que sea, tenemos la oportunidad de crecer y avanzar. Y como decía Pedro Francisco Bonó, el logro, el desarrollo de los dominicanos y la dominicana está en nosotros mismos. Y debemos de seguir cultivando. No debemos de creer que el logro y el desarrollo va a venir de fuera, sino que está en nosotros mismos y tenemos que aprender a desarrollarlo y cultivarlo. La pregunta es, para usted, es una motivación. La pregunta es, ¿usted cree en la educación de la República Dominicana? Te voy a responder la pregunta con detención. Te voy a responder la pregunta por mi padrino Víctor, que dio clase en Los Montazos, por mi tía Juanita, por mi tía Dominica, que dio clase 45 años, por mi madre María. Un rotundo sí. Y si no creemos en la educación, en los profesores y en el tesón de los dominicanos, ¿para qué tenemos patria? Pero sí, definitivamente que sí, vehementemente, sí. ¿Alguna? Señores, que Dios nos bendiga como país. Lo que tenemos y necesitamos, lo tenemos en el escudo, la palabra de Dios en el centro y Dios, patria y libertad como lema. Que Dios nos bendiga a todos. No me tocaba hablar ahora. Sin embargo, no pude dejar pasar la oportunidad de decirles qué orgullosa me siento de Nino. Qué orgullosa me siento de todos ustedes dedicando su fin de semana y sabiendo y reconociendo cada uno de ustedes que, como bien decía el doctor Washington Collado, ser director no es solamente saber ser buen gerente. Ser maestro no es solamente estar en el aula. ¿Qué mensaje nos ha dejado? Qué valiosas las charlas de todas estas personas que en estos 2 días nos han contado de sus experiencias. Y que todavía nos falta una por escuchar, con una gran experiencia también de transformación en la educación. ¿Qué mensajes tan valiosos? La suerte es cuando la preparación se junta, se reúne con la oportunidad. En otras palabras, hay que prepararse y estar ahí para realmente poder aprovechar las oportunidades. Pero qué bien dicho. Y por otro lado, qué ejemplo el del pajarito. Qué tremendo ejemplo. Señores, qué mensaje. ¿Qué nos dijo? Ustedes pueden, todos podemos. Está en cada uno. Así que felicitaciones. Felicitaciones por tener dominicanos de Jánico, como tenemos aquí a Nino, que es un ejemplo para la sociedad dominicana de que cuando se quiere, se puede.
Así que no les digo nada más. Sencillamente me siento tan y tan orgullosa y tan feliz de ver personas como ustedes que han dicho: nosotros vamos a unar esfuerzos para que tengamos una mejor educación y seamos un mejor país. Así que felicitaciones a todos y Nino, gracias. Gracias por estar aquí y gracias a todos los internacionales también que nos han acompañado. Y no quiero dejar pasar la oportunidad porque ahorita ya no voy a venir 2 veces, ¿verdad? Y quisiera básicamente felicitar a Aida Consuelo Hernández, nuestra vicepresidenta ejecutiva, por la organización de este seminario. Felicitar a Darwin Caraballo y a todos esos héroes anónimos, doña Clara, doña Dominicana, Liliana y todos estos que componen Educa, que trataron de hacer un gran seminario para todos y que creo que ha sido muy valioso. Así que esto continúe con este mismo espíritu y acuérdense cómo ustedes, con ese pequeño esfuerzo cada uno, van a hacer grandes transformaciones. Gracias. Muchísimas gracias por esas alentadoras palabras que nos motivan a todos, a ustedes, a nosotros, a seguir trabajando en Educa. Y como decía la señora Elena, aún nos queda algo interesante que escuchar. Es una experiencia que, a pesar de que es de otro país, ya está desarrollándose en República Dominicana, y es el programa de los pequeños científicos. Y pues invito a Javier Sanabria. Él es profesor de química y también tiene una maestría en educación de la Universidad de los Andes y está a cargo del programa de formación para docentes de pequeños científicos que se desarrolla aquí en el Politécnico San Ignacio de Loyola. Y quisiera también invitar para que nos acompañe a Claudia Catrein, directora ejecutiva de la Fundación Propagás, porque la Fundación es la que está auspiciando este proyecto tan interesante en esa escuela de San Cristóbal. Ay. Invitemos a Claudia, recibamos con un aplauso a Javier Sanabria. Bueno, buenas tardes, comunidad educativa. Me siento muy honrado al verlos todos ustedes reunidos y poderles presentar nuestra experiencia. Hay algo que me conmociona mucho y es que se ve lleno el auditorio, muchas personas, pero me conmociona más pensar que cada uno de ustedes representan, todos en conjunto representan a millones de niños que van a ser quienes reciban lo mejor de ustedes. Que todas las personas que están aquí están con una idea en común: mejorar las prácticas educativas, y que si eso se logra, los estudiantes